Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Análisis Matemático 1. En esta ocasión vamos a ver todo el planteo teórico, digamos, sobre las integrales definidas. Es decir, para este tema vamos a tener que tener en un amplio conocimiento ya los conceptos anteriores, es decir, lo que se refiere a las integrales indefinidas. Entonces, de esta forma, vamos a poder tener un amplio conocimiento sobre la resolución específica de la integral. Y aquí vamos a ampliar por definición cuál es el concepto general de una integral definida y cuáles son sus propiedades. Recordemos, las propiedades siempre vamos a abordar las propiedades más fundamentales, las propiedades, digamos así, generales, que van a servir, le van a ser de mucha utilidad para abordar los ejercicios prácticos. Bien, de esta forma introducimos en el tema la integral definida. La vamos a analizar a esta integral desde el punto de vista de una función continua y derivable, es decir, la f de x que vamos a utilizar es una función continua y derivable en el intervalo cerrado AB, es decir, para cuando x0 vale igual a A y para el xn vale igual a B. Hacemos digamos, esta igualdad de los dos límites, es decir, el límite inferior y el límite superior, para poder discretizar el dominio en n veces. Es decir, que nuestro valor de x lo va a poder, el rango va a poder ser el que nosotros definamos. Bien, para esto comenzamos la vista de nuestro gráfico, básicamente con la definición de los incrementos. Los incrementos en xi va a ser igual o sea, el delta xi va a ser igual a x sub i menos el x sub i menos 1. Es decir, el x sub i, el superior, menos el x sub i inferior, o sea, el anterior o x menos 1. De esta forma, vamos a definir el delta x, es decir, el incremento. Y para un incremento enésimo, sería lo mismo, xn menos xn menos 1. ¿Cuál sería el xn menos 1? Por ejemplo, si este es el xn menos 1 sería el anterior al xn. Esto es lo que significan estos subíndices. A nivel general, digamos, a nivel general, cuando uno habla de discretizar el dominio, habla de discretizar una zona en la cual existe la función y nosotros queremos analizarla. Con lo cual, un incremento genérico delta x sub n lo vamos a tomar como que es la amplitud, digamos, el valor que vamos a tener entre A y B. Si nosotros hacemos la diferencia entre B menos A, nuevamente, límite superior menos límite inferior, vamos a tener esa amplitud, digamos, cuál es el valor que tiene el dominio en esta franja, digamos así, desde A hasta B. ¿Y cómo lo discretizamos? Sobre n, siendo n el valor o la cantidad, mejor dicho, de estos elementos, o sea, de las divisiones del dominio que queramos hacer. De esa forma, la longitud total dividido el número de divisiones nos va a dar el incremento, digamos así, de esa franja, de esa faja que va a estar entre xi y xi menos 1. Y por lo tanto, el delta x que queda como resultante. Si vamos al gráfico, aquí en el gráfico podemos ver el valor de mi menos 1 y de mi,
que es básicamente la altura que toma la función, o el valor que toma la función desde el eje X, es decir, la imagen, hasta la función. MI menos 1, y este es el MI. Noten que los subíndices siempre van a corresponder al punto en donde esté ubicado esa referencia. En este caso, el XI menos 1, el MI menos 1. Entonces, el MI menos 1 es básicamente esta altura. Toda esta altura hasta este punto, y el MI va a ser toda esta altura hasta este punto. ¿Por qué es bueno tener esto? Ahora voy a ampliar el sector de estudio, digamos, es decir, el sector de la cresta de la función, para que ustedes vean que el MI-1 va a llegar hasta aquí y el MI va a llegar hasta aquí. Pero nuestro delta X es todo. Para lo cual va a aparecer un valor epsilon sub i que va a estar entre ese delta X para poder tomar un valor medio, digamos un valor promedio, porque si nosotros vemos que de hacer un producto, por ejemplo, entre delta X y MI menos 1, nos va a dar este nivel. Ahora, en el MI nos va a dar este nivel. Uno es por defecto, porque nos queda toda esta área, ya lo vamos a ver bien, y el otro por exceso, porque nos queda toda esta área. Mientras que un medio nos daría la compensación de un área por defecto y una por exceso. Entonces, ahí equilibramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos ahora al cálculo del área inferior, el área inferior va a ser básicamente el delta de X, con el subíndice I, por el M y menos 1. De esta forma vamos a tener delta X por el M y menos 1, es decir, en este caso el M4, digamos así. Pero vemos que esa cuña nos está quedando fuera, o sea, nosotros vamos a tener que el valor que está pintado en gris es el valor, por ejemplo, en este caso sería todo esto, la barra, digamos, del delta X por el MI menos 1. Y aquí lo que no está pintado nos está quedando como de menos. Entonces, al final nosotros hacemos un cálculo de un área, digamos así, que no nos está dando el valor que debe ser. Si a esto yo lo amplío, vemos que aquí tenemos el delta X y aquí tenemos el MI menos 1, es decir, que nos da este escalón, y aquí tenemos el MI. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Multiplicar el delta X por el MI. En ese caso nos daría lo que se llama el área superior, debido a que estamos calculando con el superior de estos dos valores, digamos así, consecutivos. Y esto toma el área superior. Vemos que aquí la escalera, noten la diferencia, ya lo vamos a ver uno al lado del otro, pero noten la diferencia. La diferencia es que ahora la escalera está superior a la función porque está calculada con el límite superior. Acá el M1, por ejemplo, no va a intervenir. El primero que interviene es el M2. Entonces, ¿cómo me queda el área? Me queda por exceso, denominamos. Porque al calcular en el delta X, ahora antes lo tenía hasta aquí al nivel, ahora yo tengo el delta X por el valor de MI, entonces la función está calculada por exceso. Si vamos a una ampliación del sector, yo multiplico el delta X por el MI, me da el área hasta aquí arriba, digamos, sería por el M5 en este caso. Entonces, hasta aquí tenemos un área que es inferior y otra área que es superior. O, dicho de otra forma, podemos decir que una es por exceso, la superior va a ser por exceso y la inferior va a ser por defecto. Aquí tendríamos el área por defecto, el área claramente
el área, por ejemplo, de este sector es menor al área hasta la función, y en este segmento el área es mayor hasta la función. Aquí yo lo presenté con todas las áreas sumadas, debido a que el paso siguiente es la sumatoria de las áreas. Es decir, si yo sumo desde i igual a 1 hasta n las áreas inferiores, es decir, todas las barras que tengo, según la división del dominio, es esta la fórmula. Y si utilizo el área superior o las de exceso, cada una de estas barras que va a estar por sobre la función, voy a tener esta expresión, voy a tener que utilizar esta expresión para poder, digamos así, representar lo que tengo aquí graficado. Si ahora vamos a las sumatorias, pero definiendo una cuestión básica del dominio, que es en dónde voy a tener ese valor intermedio de epsilon. Por ejemplo, cuando tengo el x sub 0 y el x sub 1, el epsilon sub 1 estará entre medio de esos dos. Cuando tengo el x2, el x1 y el x2, el epsilon sub 2 estará entre medios de ellos dos. Entre x2 y x3, el epsilon sub 3 estará entre medio de estos tres, es decir, siempre será el x sub 2 menor que el epsilon y el epsilon menor que el x superior. Como yo lo quiero generalizar, para poder llevarlo a mi análisis anterior, voy a decir que el xi menos 1 es menor al epsilon sub i menor al x sub i. Esto, si yo vuelvo un minutito hacia atrás, vemos que en el planteo original tengo aquí x sub i, epsilon sub i y el x sub i. X menos 1, i menos 1 y e i. Ahora, si sigo a la filmina que venía definiendo, menos 1 y e i. I menos 1 y e i. Eso es muy importante para tener como subíndice, debido a que de aquí en más lo vamos a tomar entendiendo esto como que está intermedio. Esta nomenclatura quiere decir que está intermedio. Bueno, si nosotros vamos entonces al área media, ahora, al área media, multiplicamos la función en epsilon sub i por el incremento delta x sub i. Eso me daría el área media debido a esto que dije anteriormente. El epsilon sub i está entre medio de esos dos valores límite, x i menos 1 y el x i. Entonces, claramente el valor de la función o la imagen en i menos 1, es decir, la m i menos 1, va a ser menor o a lo sumo igual que el valor de la función en epsilon sub i, y estas menor o a lo sumo igual que el m sub i, es decir, el valor de la función en i. Si ahora yo con esta misma desigualdad utilizo el valor, digamos así, de la sumatoria, es decir, o el planteo de la sumatoria, lo que es el área inferior, el área superior y el área media, voy a poder decir que las áreas, debido a que los incrementos son para todos iguales, las áreas van a ser directamente relacionables con el valor de imagen que tenga ese momento o en ese lugar de la variable la función, con lo cual voy a poder decir que el área inferior es esta expresión, es decir, la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n de m i menos 1 producto de delta xi. Esto va a ser menor a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función en epsilon sub i producto del delta xi, y esto va a ser menor a la sumatoria de xi
desde i menos 1 hasta n de mi por delta xi. Esto noten que al hacer la expresión como sumatoria de las barras, ya estamos hablando de área aquí. Aquí ya estamos hablando de área, con lo cual decimos que el área inferior es menor al área media y el área media es menor o a lo sumo igual al área superior. Entonces, de esta forma, nosotros hemos encontrado, ¿qué cosa? El área media. A lo que a nosotros nos interesa es el área media. ¿Cómo vamos a encontrar el área media? Con la siguiente expresión. Como sabemos que el epsilon sub i está entre dos valores de x, aplicamos el límite a esta sumatoria, y aplicando el límite para cuando delta x sub i tiende a 0, es decir, que estos tres valores se van a confundir en solamente uno, allí vamos a encontrar la superficie real de nuestro problema. Esta sería la superficie real. Ahora el límite es claramente la curva. ¿Y cuántos valores tengo en el dominio? Tengo infinitos. ¿Por qué? Porque el n, digamos, es infinito, porque el delta x tiende a 0. Este límite de la sumatoria es básicamente la integral definida. Y la integral definida la podemos enunciar como que es un algoritmo, o sea, un procedimiento de cálculo matemático. Esto es un procedimiento de cálculo matemático. El límite para delta xi que tiende a 0 para esa sumatoria es el algoritmo. Y se puede aplicar para distintas funciones, digamos, para distintas resoluciones concretas, y pueden recibir diversas interpretaciones. La interpretación que nosotros le vamos a dar es la interpretación que es básicamente el área comprendida entre el eje X, la función y los dos límites del dominio, es decir, A y B. Entonces, es el área encerrada bajo la curva o bajo la función entre los valores A y B y el eje X. Eso es muy importante porque nuestro eje X es el límite. Entonces, ¿por qué dije de que se puede aplicar, digamos, para distintas cuestiones concretas? Porque dependiendo de qué sean estos dos ejes, es esta área, y esta obviamente la función, y va a ser esta área. Por ejemplo, si estos dos ejes son longitudes, esto es un área que me representa justamente un área, una superficie. Ahora, también podemos calcular con esta integral definida, podemos integrar, por ejemplo, esa integral, ese resultado nos puede dar un volumen, un momento, un trabajo, etcétera, etcétera, según lo que tenga en cada eje como variable. En concreto, esa área la voy a calcular como la integral definida entre A y B y la función f de x por diferencial de x. Noten que aquí en lo que es el integrando sigue estando como siempre, o sea, la función y el diferencial de x. Entonces, la resolución principal de esta integral va a ser como ya la conocemos. Acá lo que estamos integrando es el concepto y definiendo el concepto de integral definida, y que es básicamente el área bajo la curva entre los dos límites de integración y el eje X. Eso es muy importante que lo tengan presente, y de esta forma. Ya vamos a ver en clases sucesivas cómo es la resolución completa de esta integral, porque una parte va a ser la de la integral y otra parte va a ser la evaluación entre los límites para poder obtener un valor concreto. Esta integral nos va a dar un valor concreto, numérico, no como las indefinidas que nos daba una función.
Entonces, yendo ahora rápidamente a las propiedades, básicamente cuando yo tengo la integral de una constante por una función, la integral definida, esta propiedad dice que es igual a la constante por la integral definida de la función. Por otro lado, si tengo la integral definida de una función 1 de x y una función f2 de x, esto es igual a la resolución como integral definida de la función f1 de x por diferencial de x más la integral definida de f2 de x por diferencial de x. Noten que en las propiedades nunca va a cambiar los límites de integración, es decir, el valor a y el valor b, que son los límites que siempre se van a mantener. Los límites de integración, los extremos de integración, se van a mantener. Bien, acá si yo tengo un intervalo cerrado AB para A menor que B, voy a tener, y que f de x sea menor o igual a g de x, voy a tener que el resultado de la integral definida entre A y B va a ser también, va a tener esa proporción que guarda la f de x sobre la g de x. Es decir, esta integral va a ser menor que la integral de g de x, la integral definida entre a y b de g de x por diferencial de x. Va a guardar esa característica porque la estamos integrando en los mínimos límites, y ya sabemos que al partir de que esta condición se cumple, en la función también se va a cumplir, porque si esta función es mayor, significa que el área va a ser mayor en un mismo intervalo AB, AB. Por otro lado, si la integral definida entre a y b para f de x por diferencial de x, nosotros le intercambiamos los límites de integración, es decir, lo hacemos entre b y a, es como que estaríamos yendo en el sentido contrario. Por eso, el valor de la integral es el mismo, pero es negativo. Es decir, que el valor numérico, digamos así, es el mismo, lo que me va a cambiar es el signo de ese valor numérico. En el caso número 5, digamos, tenemos que la integral definida para f de x por diferencial de x entre a y b, básicamente puede llegar a ser dividida, digamos, en dos integrales con, digamos, con la característica a tener en cuenta, que es la siguiente. Noten aquí cómo se arma la integral definida. Tengo un límite a y un límite b. El límite a es el límite superior, el límite b es el límite inferior. Si voy ahora al gráfico, aquí tenemos el límite a y aquí tenemos el límite b, lo mismo que vimos en el inicio del tema. Ahora yo voy a agregar un punto interior, un punto C interior entre ese intervalo A y B, o entre esos límites A y B, y lo voy a usar como límite de transición. Entonces la primera integral me va a ser entre A y C, y la segunda integral entre C y B. Entonces yo voy a hacer como dos integrales, digamos, en una hasta C y la otra desde C hasta B. ¿Cuál es lo principal al hacer esto? Que obviamente estos dos límites sean iguales. El límite superior de la primera integral tiene que ser igual al límite inferior de la segunda derivada. Integral. ¿Por qué? Porque si no, esto deriva en un error de que aquí va a haber una parte de todo este dominio que no va a estar tenido en cuenta en el cálculo de la integral, o sea que vamos a tener una discontinuidad en ese cálculo, vamos a tener una discontinuidad en esa área. Mucho cuidado con esto. Esto es una herramienta muy, muy potente. Vamos a ver después en integrales impropias cómo hacemos uso de esta propiedad tan importante. Y la siguiente propiedad, que básicamente me dice que el valor m de a multiplicado por b menos a
va a ser menor o a lo sumo igual que la integral definida entre A y B de f de x por diferencial de x, y esta va a ser menor o igual que m de b por el intervalo b menos a. Vamos a verlo en el gráfico. En el gráfico lo aclaramos bien. El m de a, recordemos, es la imagen en a. El m de b es la imagen en b. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Y que básicamente si yo multiplico el m de a por toda esta faja, me va a dar esta área, digamos, el área por defecto, muy chica, digamos, con mucha diferencia. Entonces, claramente va a ser menor que la integral me va a dar exactamente el área, y la otra, que la integral, la otra parte, digamos, de esta expresión, es que, de este enunciado, es que esa integral va a ser menor que el producto, digamos, entre m de b, es decir, la imagen en b, por b menos a. Es decir, toda esta área con b en un lado y b menos a en el otro lado. Entonces, mb por b menos a me daría por exceso, y obviamente que sería mayor. Bueno, con esto vamos terminando este primer planteo, esta introducción sobre las derivadas, las integrales definidas. Esto, recuerden que es ya un tema muy importante y que va a tomar conceptos de la integral indefinida, es decir, que todas las resoluciones de la integral definida van a estar dentro de esta integral. Es decir, que el conocimiento, en este caso, se va a formar de dos partes, de todo el concepto del resultado, de qué significa el resultado de una integral definida, más la resolución en sí, para poder llegar a ese resultado de la integral o de la integración indefinida. Bueno, espero que continúen con su carpeta, digamos, para que esta clase la tengan transcripta y puedan estudiar el tema a fondo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.